En el día de hoy vamos a presentar un video informativo sobre la banca colombiana y su evolución, reflejándola en una línea de tiempo desde el año 1500 hasta la actualidad. Empezando por el año 1500, la colonia tenía mecanismos de ahorro y crédito. La Iglesia Católica estableció maneras para otorgar crédito por medio de hipotecas de inmuebles llamadas capellanía. En 1821, en el Congreso Constituyente de Cúcuta, se plasmó la idea de establecer un banco central para financiar al gobierno, lo cual no prosperó. Luego, entre 1840 y 1860, se empieza a manifestar la banca por las casas de préstamo, que eran privadas. Iniciaron también las funciones de captar y colocar, imponiendo intereses del dinero. Este tiempo se caracterizó por no tener marco legal, no había un banco de carácter oficial, el cubrimiento era local y cada casa de préstamo emitía su propia moneda. En 1847 se propuso la creación del Banco de la Nueva Granada. Después, en 1855, se expide la Ley Orgánica de Bancos de Emisión, Descuento y Depósitos. Sin embargo, no se creó ningún banco. Después, en 1864, se ideó ceder el derecho de emitir billetes a los ingleses y que crearan un banco nacional, pero ellos no aceptaron por las cláusulas de contrato impuestas. Posteriormente, entre 1865 y 1866, al tener la necesidad de crear y tener instituciones bancarias de financiación, se intentó construir el Banco de los Estados Unidos de Colombia. Luego de tantos intentos, en 1871 nació el Banco de Bogotá, que fue fundado 4 años después, en 1875. Continuando, en 1879 existieron bancos en los estados federales. Habían cerca de 34 bancos privados, quienes contaban con la facultad de emitir billetes. Este lapso se llamó Era de la Banca Libre. Pasado el año, en 1880 se creó el Banco Nacional, donde se disputó entre el Banco Central y la banca privada por la emisión de dinero. Al ser ignorado por la opinión pública, el banco pasó a ser parte del Ministerio del Tesoro. Tiempo después llegó la crisis de 1887, donde se emitieron 10.000 millones de pesos para financiar las constantes guerras que se vivieron en ese entonces. Para el año 1905 se creó el Banco Central de Colombia. Quien emitía dinero era el banquero del Estado y a su vez era banco comercial. Luego, en 1909, se hizo la liquidación del Banco Central de Colombia. En 1911 fue la creación de la Caja del Círculo de Obreros, en el cual la conocemos mucho como Banco Caja Social. En 1914 a 1919 fue la Primera Guerra Mundial. En 1922 fue el desorden financiero que desencadenó en crisis. Se evidenció una escasez de medio circulante y la necesidad de dar estabilidad a la moneda y al crédito. En 1923, el principal resultado de dicha misión fue el establecimiento del Banco de la República con base en la Ley 25 de 1923. En marzo de este mismo año se dio inicio a la misión presidida por Edwin Kremer, la cual condujo al ordenamiento del sistema financiero mediante el estudio de nuestra economía. En este mismo año trajo consigo principalmente 3 leyes que se mantienen vigentes. La primera, la Ley 45 de 1923, con la creación y función de la banca. Nació una institución de supervisión y control, la cual la conocemos como es la Superintendencia Financiera. La Ley 25 de 1923, con la creación del Banco de la República de Colombia, para él establecer el orden bancario. Y ya por último, la Ley 30 de 1923, con el título de valores, se autorizaba el manejo de título de valores como del cheque, la letra de cambio, el pagaré, que servía para hacer préstamos. Al Banco de la República se le atribuyen funciones como Banco Único, emisor de moneda legal de carácter estatal, banco de bancos. Todos los bancos quedan obligados a abrir una cuenta corriente en el mismo. Si los bancos necesitaban dinero, el Banco Central puede prestarles. Controlar la tasa de interés interbancaria, manejar el encaje bancario, servir de garante al exterior si se necesita, prestar dinero si el Estado lo requiere. En 1923 nace la Bolsa de Bogotá.
En 1929, con la crisis en Bolsa de Nueva York. En 1930 fue la Gran Recesión, fue la crisis de liquidez bancaria que se detuvo el crédito externo para bancos, aumentó la cartera vencida y disminuyó el valor de los activos. En este año fue una reforma de 1930 que fue el sistema de banca especializada, sobresalen tres tipos de entidades. Primero, la banca comercial, segundo, la banca agraria industrial y tercero, la banca hipotecaria. Se desarrollan las CAT para favorecer el crédito para proyectos de constitución. En 1934 fue la mayor inflación del siglo que fue de 39.9%. En 1935 fue la reforma tributaria que aumentó progresivamente los impuestos para saneamiento fiscal. En este mismo año fue el acuerdo de Bretton Woods que establece paridad fija como lo es el oro y el dólar. En 1950 fue la creación del Banco Popular, en el cual este banco es de economía mixta vinculado al Ministerio de Hacienda, que carece de ánimo de lucro. En 1953 fue la creación del Bancafé para servir especialmente a los cafeteros. En 1956 fue la creación del Banco Ganadero, punto de apoyo para el desarrollo de la ganadería. En 1957, como resultado de los esfuerzos de la ANDI y de la Asociación Bancaria, aparecen las corporaciones financieras. En 1970 hubo delimitación legal de las operaciones financieras para dar mayor iniciativa privada. Hubo encaje marginal del 100%, se crearon las compañías de financiamiento comercial y a finales de ese año se fusionaron varios bancos, de los cuales desaparecieron lentamente de la banca oficial, excepto el Banco Agrario. También hubo apertura de inversión extranjera en el mercado financiero y entrada de bancos internacionales y mayor dinamismo en el sector. Además de eso, hubo aparición y desaparición de las corporaciones de ahorro y vivienda. En el año 1972 se da inicio con el programa UPAC para que el dinero de los ahorradores y los créditos se mantuvieran constantes. Seguimos con el año 1973, donde el Estado pasó a ser propietario del 99% de las acciones del Banco de la República, otorgando una acción a cada entidad. En 1979 se crearon las compañías de financiamiento comercial. Y en la crisis de 1981, diversas entidades financieras entraron en procesos de franca liquidez, ya que el peso se devaluó más del 50% y al haber grandes cantidades de crédito en dólares, los dueños de estos se fueron a la quiebra. Además de eso, la superintendencia tomó posesión de varias entidades. Seguimos con la crisis de 1990, donde hubo una reforma financiera de 1990 a 1993 tendientes a garantizar la estabilidad del sector. En 1991 se eliminó la figura de la Junta Monetaria y el manejo del Banco de la República pasó a manos de la Junta Directiva, poniendo fin a la dualidad de funciones. Seguido a 1993, se acuerda que la función principal del banco sería garantizar la estabilidad de la moneda. Seguimos con el año 1998, donde hubo crisis a causa de la subida de las tasas de intereses reales con respecto a la inflación. Se trató de mantener todo dentro de la tasa cambiaria, dando liquidez y elevando las tasas de interés que se tenían. En la reforma del 1999, la Ley 510, por medio de la cual se modifica el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, el gobierno pretende la estabilidad y el normal funcionamiento del sistema en su conjunto. En ese mismo año se elimina el UPAC y es reemplazada con URB, Unidad de Valor Real. Seguimos en el 2005, donde la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores se fusionaron en la Superintendencia Financiera. Y finalmente terminamos en el año 2017 con la reforma actual.